Vale, ahora vamos a ver las ondas sonoras. Cuando ya hemos visto las intensidades, pues las intensidades cuando llegan al oído, el tímpano transforma esa vibración en una señal que llega al cerebro y se transforma en o ruido o sonido o música. ¿Cuál es la diferencia entre el ruido y la música? Porque la música nos gusta. Y qué ruido, ¿no? ¿Verdad? Eso significa que tu tímpano tiene una preferencia por una frecuencia determinada o un rango de frecuencia. Cuando se sale de ese rango de frecuencia, lo percibe como dolor. Y ese dolor, aunque no es perceptible, no te va a pasar nada, a no ser que sea mucho y te parta el tímpano, se asocia con ruido, ¿vale? Para ello nosotros vamos a ver el nivel de intensidad sonora que se mide con esta letra beta. Esa letra beta se mide en decibelios, que lo podéis, ya os lo presenté el otro día, os dije que los decibelios era lo típico de tú estás haciendo una fiesta en tu casa, viene tu vecino y te dice, seguro que supera el nivel de decibelios, voy a llamar a la policía. En la policía, con un aparatito, hace así y dice, uy, sí es verdad, 120 decibelios. Chao. Multazo. Y si antes de que llegue la policía para todo. Pues entonces nada, porque yo lo he hecho. Uy. Vale. ¿Cuáles son las frecuencias en las que el oído se siente cómodo? Pues entre 20 hercios y 20.000 hercios. ¿Vale? Que eso nosotros lo vamos a traducir en intensidades. Teniendo en cuenta que por debajo de la de 20 hercios estamos hablando de infrasonido. Por encima de la de 20.000 hercios estamos hablando de ultrasonido. Ambas nosotros no las escuchamos. Pasan imperceptibles para nosotros. Es como, ¿por qué los perros escuchan el pitido este de que se escucha un montón de agudo, agudo, agudo? Porque tiene ultrasonido. Nosotros no lo escuchamos, los perros tienen un rango diferente de frecuencia, si la escuchan, ¿vale? Con los infrasonidos pasará lo mismo, pero por defecto. Ahora, vamos a medir el nivel de intensidad sonora de verdad. Cuando nosotros vemos una frecuencia, fijaos en la frecuencia umbral, porque antes nos he puesto I sub 0 para la intensidad inicial o de entrada, si estamos acostumbrados siempre a I sub 0. Pues justamente por esto de aquí, porque la I sub 0 es la intensidad umbral que el oído humano puede percibir. Por eso diferenciamos antes y pusimos intensidad de entrada en vez de I sub 0. Esta I sub 0 siempre vale 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado. Es lo mínimo que nosotros podemos percibir, que sería como el ruido este pequeñísimo que tú dices, creo que estoy escuchando un mosquito. Pues eso sería la I sub 0, ¿vale? A raíz de ahí se empiezan a determinar distintas intensidades sonoras. Es una constante, correcto. ¿Veis que tiene el orden de 10 elevado a menos 12? Tú imagínate que tú tuvieras que decir al poli, no, mira, caballero, es que la intensidad está en 1,607 por 10 elevado a menos 11 vatios metro cuadrado. Como usted comprenderá, no me puede mortar. Pues el poli te dice, no entiende. Porque son números muy, 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 muy pequeñitos. Entonces, por ello, la fórmula le metieron el logaritmo y lo multiplicaron por 10. Para que me saliera todo el rato del rango de 1 a 12, que sería el máximo que podemos escuchar. Fijaos que aquí te dice el cuchicheo en torno a 20 decibelios, el susurro 10 decibelios y ya 140 decibelios sería un avión despegando. Tenéis en mente el ruido de un avión despegando, ¿verdad? Pues eso sería ya bastante hardcore, muy grande. ¿Qué? De 1 a 12 es lo que a nosotros nos molesta. A partir de 12 ya nos empieza a molestar. El cuchicheo no, eso son 20 decibelios, de 1 a, de 1 a 120, perdón. 140 ya nos empieza a molestar. Y el que estaba por ahí, el umbral de dolor, ¿ves? Aquí está, 120 decibelios. En una fiesta, ¿cuánto hay más o menos? Tiene que estar, dependiendo de la zona, tiene que estar por debajo de 120 decibelios. Lo de la presión de los oídos cuando está en avión. No, pero No, eso es, Con la presión, pero porque te hace claro, pero porque te oprimen lo que viene siendo el tímpano.
y diversas cosas más. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Bien, entonces, si yo cojo aquí y meto una I, por ejemplo, vamos a meter para que nos salga los 120 decibelios. La I, que es la que yo voy a medir, va a valer 1 vatio metro cuadrado. Para que veáis cuál sería la intensidad máxima. Si yo meto 1 vatio metro cuadrado, ¿cuánto me sale 1 entre 10 elevado a menos 12? 10 elevado a 12. 10 elevado a 12. ¿Cuál es el logaritmo decimal de 10 elevado a 12? 12. 12. ¿Por 10? 13. 120, ¿no? 10 por 12, 120. Pues entonces, beta me saldría 120 decibelios para una intensidad de 1 vatio metro cuadrado. Acabamos de averiguar la intensidad del umbral del dolor. ¿Vale? Entonces, si algo tiene una intensidad de 1 vatio metro cuadrado, ya podéis ver en los altavoces, por ejemplo, la potencia que tiene y a raíz de cierta distancia, ve cuál es la peligrosa para el oído o no. Sabiendo que las ondas sonoras son ondas esféricas, yo puedo calcular la intensidad con la fórmula que hacía antes, ¿verdad? El logaritmo de 10 por 1 partido 10 por 10 elevado a menos 12. Porque he puesto 10 por 10 elevado a menos 12, es 1 por 10 elevado a menos 12. Entonces la intensidad es 1 vatio metro cuadrado. Podemos averiguar entonces a cuánto en una fiesta nos tenemos que poner de un altavoz para que no nos duele el oído al día siguiente. Todos habéis sentido cuando, bueno, si habéis ido de discoteca, no lo sé. Si habéis ido de discoteca al día siguiente, tenéis un pitido aquí, en el oído, ¿verdad? Eso es porque tu oído acaba de sufrir daño que lo está traduciendo en una reparación constante mediante ese pitido. Porque sale medio solo. Por eso, porque has recibido daño. Para que no te pase eso, tiene que ser por debajo de esta intensidad. Siempre. Entonces te tendrías que poner de la fiesta a una cierta distancia para que no te doliera. Que eso nunca pasa. Pero bueno. Ahora vamos a ver las distintas cualidades del sonido. ¿Cómo puedo diferenciar yo el sonido? Pues depende de dos cualidades. El tono, es decir, si es agudo o si es grave, no es lo mismo así que una voz así, por ejemplo. La voz es más grave, más aguda. Eso cambia la cantidad de frecuencia que haya. Cuanto más agudo significa que más veces la onda pasa de máximo a mínimo. Cuanto más grave significa que la frecuencia es menor, entonces la longitud de onda es más grande, hay menos vueltas por distancia, ¿vale? Y el timbre, pues el timbre es el que nos permite distinguir distintos instrumentos. No es lo mismo un mi de un piano que un mi de una guitarra que un mi de una flauta. ¿A qué no es igual? Pues entonces tiene que haber algún tipo de diferencia. El timbre sería ese. Y tú reconoces perfectamente cuando estás hablando de un piano o cuando estás hablando de una guitarra, ¿qué sí? A veces yo toco un piano de aquí a una cierta distancia y una guitarra para allá, sabes decirme perfectamente dónde está uno y dónde está otro. Porque reconocéis el timbre y el tono. ¿Vale? Eso es algo que nosotros tenemos identificado en el cerebro. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. O mejor, lo vais a hacer ustedes. Corta ahí, por favor. Chao, pescado.